Cada consola de Nintendo siempre ha sido un paso hacia un lado, no solo hacia adelante. GameCube, Wii, Switch, todas tenían nombres únicos, características únicas y, lo más importante, una filosofía única. Incluso cuando salió la Nintendo 3DS, a pesar de ser similar a la DS, la compañía dejó claro: esto no es una continuación, es una consola completamente nueva con una nueva idea, no una segunda parte. Y ahora, por primera vez en la historia de Nintendo, todo está cambiando. Switch 2. Esta es la primera consola de la compañía con un número en su nombre. Y esto no es solo un detalle pequeño, pues esta es la clave de todo. Por primera vez estamos obteniendo una secuela directa, no una nueva plataforma desde cero. Y esto es exactamente lo que explica mis sentimientos encontrados sobre esta consola. Pero vamos paso a paso. Hoy vamos a descubrir cómo Switch 2 difiere de las revoluciones pasadas y por qué podría no ser capaz de repetir el éxito del primer Switch, y cómo la piratería se conecta con todo esto. Esta es una reseña del Switch 2 que disfruten viendo. Bueno, empezamos con el desempaquetado. Nintendo no escatimó en lo que incluye. Primero, nos recibe la consola en sí, con dos Joy-Cons por separado. Debajo de ellos hay un montón de accesorios, un adaptador de corriente con cable tipo C desmontable, HDMI con estación dock, un grip para los Joys para poder jugar en la tele, e incluso adaptadores de plástico especiales para usar los Joy-Cons en lugar de ratón. Y todo esto lo obtienes por $450 oficiales, o 470 euros, que para nosotros se convierte en alrededor de 50 a 60,000 rublos, aunque creo que el precio bajará con el tiempo. Además, en el lanzamiento ya hay dos paquetes, uno con solo la consola y otro con Mario Kart, que por separado cuesta 80 pavos. Pero junto con la consola solo 50 más, pero en lugar de obtener un cartucho completo, solo obtienes un código de activación. Aunque aparentemente aceptando el mercado secundario, Nintendo agregó una función para cartuchos digitales que puedes compartir y teóricamente incluso revender. Esto podría estar conectado incluso con la nueva política de precios de la compañía, donde sus nuevos juegos costarán $80. Bueno, en el mercado secundario pueden negociar como quieran. Visualmente, la consola se ve más modesta que el modelo anterior, con Joy-Cons grises, y en tamaño es como si una aplanadora hubiera pasado por encima. Se mantuvo del mismo grosor, pero se volvió mucho más grande. Y si Steam Deck lo llamaban grande, bueno, Switch 2 casi lo alcanza. Y visualmente realmente se ven similares, pero en tus manos, Switch 2 todavía se siente más compacto, ya sea por el cuerpo delgado o el peso más ligero. Aunque solo por unos 100 gramos, el aumento de tamaño se justifica por varias cosas. Primero, la pantalla. Se hizo más grande, de 6.2 pulgadas creció a unas 8, mientras obtuvo soporte HDR, lo que hace los colores más vibrantes y realistas. Aunque comparado con OLED todavía pierde, aquí Nintendo dejó espacio para maniobrar en el futuro, pero aún así, la calidad de la pantalla es simplemente increíble. Pero el brillo, no tanto. Definitivamente no es suficiente y no podrás jugar afuera en un día soleado. Por otro lado, la resolución de la pantalla también aumentó a Full HD y la tasa de frames hasta 120 FPS. Y realmente se nota. Lo mismo con los bordes alrededor de la pantalla. Todavía están ahí, pero no diría que molestan, es cuestión de acostumbrarse. Además, ya hay una película protectora en la pantalla de fábrica que no recomiendan quitar. Y si quieres poner vidrio templado, aparentemente tendrás que pegarlo sobre la película. No estoy seguro de eso. En la parte trasera hay un nuevo soporte con base metálica y plástico endeble en el medio. Pero si jalas de los lados en lugar del medio, creo que nada debería romperse. Hay puertos tipo C arriba y abajo, un montón de botones regulares como encendido y volumen. Bueno, el segundo cambio de tamaño son los Joy-Cons, y aquí es donde empiezan los matices. Primero están los sticks. Todos recuerdan cómo en el primer modelo se desviaban y rompían. Bueno, aquí se siente como el mismo mecanismo. Nintendo afirma que lo hicieron más protegido, pero es realmente lamentable que estos todavía no sean sensores de efecto Hall, ya que con contactos físicos el riesgo de deriva permanece. Pero las tapas de los sticks se hicieron más grandes y los botones son más agradables. Pero otra vez, probablemente por portabilidad, no hay grips para agarrar. Aquí tendrás que comprar estuches o joys separados de compañías como Hori, por ejemplo. Y los sticks mismos son de la misma altura que en el Switch regular. Y les recuerdo que apuntar en juegos de primera persona, especialmente shooters, era extremadamente incómodo con ellos. Y aquí la situación es un poco mejor, pero aún no al nivel de gamepads completos, o al menos Steam Deck con otras portátiles. Pero los conectores magnéticos son una característica genial. Al principio me preocupaba que se cayeran de alguna manera o no se sostuvieran de forma segura, pero bajo su propio peso, la consola no se desconecta de los joys incluso si la sacudes. Pero ¿cómo funcionará con estuches personalizados que agregan peso a la consola? Solo el tiempo lo dirá. Porque puedes sacar los Joy-Cons sin siquiera presionar el botón de atrás, que solo empuja la parte superior del Joy-Con. Otra desventaja no tan obvia es que los Joy-Cons se pueden conectar de cualquier manera, incluso al revés.
No funcionarán entonces, por supuesto, ya que los contactos están solo de un lado, pero se ve súper raro. Además, los contactos adentro son un poco preocupantes, parece que podría romperlos. Pero aparentemente Nintendo dijo que están hechos de material flexible, así que esto no debería pasar. Pero otra vez, el tiempo lo dirá. Por lo demás, se sienten como versiones agrandadas de los primeros Joys, así que encajan perfectamente en tus manos. Por cierto, no todos saben esto por alguna razón, pero la retroalimentación háptica apareció primero no en DualSense, sino en el primer Switch, así que en el segundo, Nintendo no copió la idea de Sony, solo refinaron su tecnología existente y ahora la vibración HD se volvió aún más precisa. En la demo Welcome Tour, puedes sentir la diferencia entre texturas de superficies o determinar precisamente la dirección de una explosión. Esto no es solo vibración, pues esto es retroalimentación táctil en un nuevo nivel, aunque después del DualSense no sorprende tanto, pero Xbox ni siquiera tiene esto. Pero lo que absolutamente no puedo entender son botones en lugar de gatillos analógicos otra vez, como ¿por qué no hacerlos como todos los demás? En juegos de carreras no puedes controlar el acelerador apropiadamente. En algunos shooters la fuerza de jalar el gatillo y disparar, aunque en shooters a muchas personas les gustan los clics con recorrido corto, pero no sé, prefiero las variantes regulares también. ¿Por qué no hacer dos versiones con dimensiones más pequeñas de inmediato, en lugar de esperar varios años? Para personas que específicamente compraron Switch Lite porque necesitaban una consola máximamente compacta, es completamente unclear, así como no está claro por qué el usuario promedio debería correr y gastar su dinero duramente ganado en una consola completamente nueva cuando no hay tantos lanzamientos al inicio. El primer Switch se lanzó con Zelda, por el cual muchas personas compraron la consola. Switch 2 se lanza con Mario Kart World, que no está mal, e incluso es innovador para su género, dando un mundo abierto con toneladas de actividades, pero personalmente no me agarró mucho, solo cuestión de gustos. Sí, correr por un mundo abierto como Forza Horizon es interesante, pero las carreras mismas no son tan diferentes de partes anteriores de la serie. Pero las celdas actualizadas están geniales, cada una obtuvo un parche de próxima generación que aumentó la resolución de texturas y generalmente mejoró los gráficos, tanto que quieres volver a jugar cada juego otra vez, especialmente Tears of the Kingdom, que en Switch en regular sin overclocking claramente estaba luchando, pero estos parches cuestan $10 extras y ya tienes estos juegos. Y esto es al menos comprensible, men. Pero comprar la demo Welcome Tour, donde solo caminas por la consola y ves cómo funciona todo, con minijuegos por $10, cuando PlayStation tenía Astro's Playroom, que era mucho mejor y gratis además, me parece tacañería. Pero ese es Nintendo. Las compañías terceras también se apuraron y sacaron versiones actualizadas o simplemente sus ports. Por ejemplo, Cyberpunk se juega igual de bien que en Steam Deck, solo que gracias a la resolución de pantalla más grande, la imagen me pareció un poco más nítida, pero no noté ninguna diferencia enorme. En realidad, sí noté una. Nintendo obtuvo 2 presets de configuraciones gráficas como en consolas modernas, donde es o 30 frames con máxima belleza o 40 a 50 pero con gráficos peores. De los actualizados, Hogwarts Legacy se ve jugable mucho mejor que Switch regular, pero otra vez, prepárate para pagar $10 extra por la actualización si ya compraste la versión regular. Y es así con casi todo, o precio completo o paga extra por la nueva versión. O como tercera opción, espera hasta que lancen el juego, se espera mucho contenido prometido pronto. Nintendo decidió no sacar todo de una vez y dividió el contenido en porciones, así que definitivamente no te aburrirás. Y mientras esperas estos juegos, si ya venciste todo lo que salió, puedes correr compatibilidad hacia atrás. Es casi 100% aquí, solo un par de juegos no están soportados, pero todos los títulos populares corren. Pero se ven terribles si no peor, ya que fueron hechos para 720p. Y en Full HD los píxeles literalmente saltan a tus ojos. Y esto es a pesar de que muchos no obtendrán un parche especial como las celdas. Pero Nintendo y Nvidia aparentemente están trabajando en un upscaler y prometen sacarlo pronto. Y cuando dos compañías con N grandes trabajan en algo, quieres creer que todo saldrá bien y entonces estará realmente bueno. Pero lo que un upscaler definitivamente no puede arreglar es la duración de batería. Es claramente mejor que la mayoría de PC portátiles aquí, pero sorprendentemente no mejor que Steam Deck OLED. Más o menos el mismo nivel. Una hora de Cyberpunk drena la batería en cerca de 45%. Juegos más débiles obviamente durarán más, pero Mario Kart World aparentemente es tan demandante que no está lejos de Cyberpunk en consumo y drena la batería en cerca de 2 a 2 horas y media. Honestamente esperaba más, ya que la arquitectura ARM es más eficiente energéticamente que x86. Pero al final, incluso si eso es cierto, una batería pequeña de 5220 mAh
no durará más de 6 horas incluso en juegos débiles o cerca de 2 en los demandantes. Recordatorio, estos son números de Steam Deck, así que será muy interesante hacer una comparación cuando salgan más juegos, porque juzgar solo por Cyberpunk no es realmente justo. Star Wars Outlaws viene en un par de meses, entonces veremos. La estación dock merece atención separada porque ahora sacar imagen incluso a TVS de 4K sin mencionar Full HD no es un compromiso con visuales borrosos, ¿no? Sino gameplay bastante agradable con imagen nítida al nivel de PS4 o Xbox Series S. Así que ahora esto es realmente una consola híbrida, no una portátil, con la habilidad de sacar imagen a una pantalla externa. Y eso está genial, especialmente considerando que viene en el paquete base, ya que otras PC portátiles usualmente no vienen con estaciones dock y gracias a un enfriador separado no se sobrecalienta ni hace throttle incluso cuando saca 4K. Pero en modo dock empieza a hacer ruido. En modo portátil aunque juega casi silenciosamente. Así que en realidad se ve bastante bien, excepto que los precios de juegos muerden, pero ese es Nintendo. Y aquí muchos probablemente recordarán el hackeo, como tal vez en el futuro no necesitarás pagar por juegos, aunque eso es cuestionable. No olviden que la piratería contribuyó bastante a la popularidad del primer Switch. Puedes argumentar por mucho tiempo sobre qué vino primero, el pollo o el huevo. Más precisamente, el hackeo populariza una consola o la popularidad de la consola motiva a los hackers a intentar más fuerte correr código sin firmar. Pero creo que la verdad está en algún lugar en el medio, aunque definitivamente no deberías negar compras adicionales gracias al hackeo. Conozco al menos varias personas que tienen 2 switches, uno para hackear, otro para online con juegos legítimos. Así que con el hackeo, en la segunda generación, Nintendo claramente quería ponerle fin. Y hasta ahora, todo apunta a que están siendo bastante exitosos. Lógicamente, ningún hack del primer Switch funciona en el segundo. Ni mix switch, ni flasheo de firmware, ni desbordamiento de memoria y otras cosas. Además, incluso un simple intento de análisis de hardware bloquea la consola. Y sin un hack existente en este momento, literalmente se convierte en un ladrillo. Es posible que cuando aparezca un hack puedan volver a la vida, pero ese momento está claramente aún lejos, ya que el nuevo procesador NVIDIA Tegra T239 tiene un bloque de seguridad dedicado separado responsable de bloquear métodos conocidos de extracción de llaves. Y este es solo un mecanismo en toda una cadena. Por supuesto, esto no afectará el éxito de la consola mundialmente. Estoy seguro de que muchos la comprarán sin hackeo si Nintendo saca una nueva Zelda, incluso solo para volver a jugar las viejas con mejores gráficos, pero repetir el éxito de la primera es improbable sin este factor, especialmente cuando hay PC portátiles como Steam Deck con juegos baratos de Steam. Al final, los sentimientos sobre la nueva consola de Nintendo son totalmente mixtos. Al principio admito que era un poco escéptico sobre comprar el segundo Switch en el lanzamiento simplemente porque no hay tantos juegos para él y podrías esperar hasta que salgan juegos y los precios bajen un poco, pero después de jugar la nueva Zelda, o más bien la actualizada con 60 frames y Full HD, lanzando Cyberpunk que se ve igual que en Steam Deck, ahora no parece una buena idea posponer la compra para el futuro. Sí, obviamente Switch no reemplazará una PC completa como Steam Deck puede. No puedes descargar todos los juegos de Steam en él y necesitas esperar por ports especiales y tampoco puedes piratear en él. Pero como consola, con grosor pequeño, menos peso y tamaño que PC portátiles que corre juegos modernos. Eso está genial. Pero la política de precios de la gran N contra competidores existentes claramente hará que muchos elijan los últimos. Pero en un vacío, olvidando los precios, me gustó la consola. Switch 2 no es una revolución como el primer Switch, es evolución. Y hay pros y contras en esto. Pro no. Nintendo no reinventó la rueda y mejoró lo que ya funcionaba. Contra. Esto podría no ser suficiente para repetir el éxito fenomenal del original, el cual, les recuerdo, se lanzó básicamente sin competencia. El tiempo mostrará si Nintendo Switch 2 puede encontrar su audiencia en un mundo donde la competencia entre dispositivos de gaming portátiles se está volviendo más feroz. Pero una cosa es segura, la industria del gaming se volvió más interesante con otro jugador serio en el mercado de gaming portátil.